Bretaña, una persona valiente, abandonó su carrera tras casarse y seguir a su esposo a una ciudad desconocida. Para adaptarse rápidamente, se hizo amiga de todos y descubrió un mundo nuevo y fascinante. Al principio solo era curiosa, pero nunca imaginó que sus nuevas experiencias la llevarían a un peligro mortal. Un odio inexplicable la atrapó en una trampa mortal. Cuando la policía encontró la pista crucial después del incidente, revelaron un asesino perturbado y descubrieron un plan oscuro y retorcido que sacudió a la ciudad. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Este caso ocurrió en Fallbrook, California. Esta ciudad está ubicada en el suroeste de California, a unos 12 kilómetros de la base del Cuerpo de Marines de Camp Pendleton. Tiene una población permanente de aproximadamente 30,000 habitantes y está situada en la parte norte del condado de San Diego. La protagonista, Brittany Kilgore, nació el 28 de marzo de 1990. Tenía solo 22 años en el momento del incidente. Brittany creció en Missouri y tenía una personalidad introvertida. No era buena para comunicarse. Desde pequeña hasta adulta, rara vez iniciaba amistades. Con el tiempo, la falta de confianza de la niña fue superándose gradualmente. Brittany creció hasta convertirse en una mujer extremadamente hermosa que ya no se sentía incómoda al interactuar con los demás. A los 19 años conoció a su primer y único novio, Corey, que era un año mayor que ella. Él era un soldado a punto de entrar en servicio. Los dos se conocieron en la iglesia y después de salir durante unos meses, Corey le propuso matrimonio a Brittany. Los padres de Brittany estaban muy contentos con la transformación de su hija, pero también tenían algunas preocupaciones. Después de todo, se conocían desde hacía poco tiempo y Corey estaba a punto de ingresar al servicio militar. Sus padres sintieron que esta relación podría no durar mucho, pero aún así respetaron la determinación de su hija y no interfirieron mucho. En 2010, los dos se casaron. Poco después de su boda, el marido se unió al ejército y ella lo siguió hasta la base militar en Fallbrook, California. Para Brittany, que nunca había dejado su ciudad natal, adaptarse a este nuevo estilo de vida fue un desafío. Para integrarse rápidamente en el nuevo entorno, Brittany participó activamente en varias actividades sociales. Pronto se hizo buena amiga de una mujer llamada Elizabeth. A través de esta chica, Brittany conoció a Dorothy y a varias otras esposas de militares. Siempre que su esposo estaba fuera, visitaba a estas amigas para charlar y pasar el tiempo. Al principio, Brittany tenía esperanzas sobre su vida futura. Con la compañía de amigos no se sentía demasiado sola. Sin embargo, su forma de pensar cambió cuando su marido fue enviado a Afganistán. Brittany, en sus primeros 20 años, no podía aceptar un matrimonio en el que no pudieran verse durante largos periodos. Después de una cuidadosa consideración, la mujer tomó una decisión. En abril de 2012, Brittany solicitó formalmente el divorcio. Después de presentar la solicitud de divorcio, estaba ansiosa por dejar este lugar triste. La mujer compró un billete para volver a casa y concertó una cita para encontrarse con sus padres. Desafortunadamente, solo unos días antes de su partida, la preciosa vida de la chica fue arrebatada por un complot cuidadosamente planeado. A las 4:30 p.m. del 13 de abril de 2012, un hombre de mediana edad llamado Louis llamó a la puerta de Brittany. Él era un marín y también el vecino de Brittany. Aunque no interactuaban mucho, la novia de Louis, Dorothy, la conocía, así que eran conocidos indirectamente. Cuando ella abrió la puerta, él la invitó sinceramente a una cena en un crucero esa noche. Originalmente, él debía asistir con su novia, Dorothy, pero desafortunadamente, ella no se sentía bien ese día. Incapaz de encontrar una pareja adecuada a tiempo, esperaba que Brittany pudiera acompañarlo. Ella estaba muy interesada en asistir, pero considerando que Louis tenía novia y sabiendo que Dorothy tenía mal temperamento, no quería causarse problemas. Por lo tanto, ella rechazó directamente la invitación. Después de que Louis se fue, Brittany compartió este incidente con algunas amigas. Una de sus amigas pensó que la reacción de Brittany fue demasiado sensible y que no debería haber rechazado tan directamente.
Siguiendo la sugerencia de su amiga, Brittany le envió un mensaje de texto a Louis, explicándole que había estado ocupada con la mudanza y no tenía tiempo para asistir a la cena. Ella se disculpó por su comportamiento grosero de antes y esperaba que a Louis no le importara. Louis respondió rápidamente, diciendo que estaba bien, pero aún expresando su esperanza de que Brittany pudiera asistir a la cena. Prometió que, si Brittany aceptaba, enviaría a algunos jóvenes fuertes para ayudarla a mudarse a la mañana siguiente. Para aliviar completamente sus preocupaciones, Louis le pidió a su novia Dorothy que la llamara. Bajo estas circunstancias, ella encontró difícil negarse y aceptó la invitación de Louis. A las 7:30 p.m., Brittany apareció en el lugar acordado. Después de subir al coche de Louis, partieron rápidamente. Unos 20 minutos después, la amiga de Brittany, Jenny, recibió un extraño mensaje de texto de Brittany. Ella solo dijo 2 palabras: «Ayúdame». Jenny sintió que algo andaba mal e inmediatamente llamó a Brittany, pero ella no respondió. Poco después, Brittany envió un segundo mensaje de texto diciendo que se estaba divirtiendo mucho en la fiesta y que la música estaba demasiado alta para contestar llamadas. Jenny notó que Brittany utilizaba un vocabulario inusual en el mensaje, palabras que no usaría normalmente. Sospechando que la respuesta podría no venir de su amiga, Jenny y otra amiga fueron a su casa a la mañana siguiente. Cuando descubrieron que Brittany no había regresado a casa, inmediatamente informaron a la policía sobre su desaparición. Al recibir el informe, la policía intervino rápidamente en la investigación. Se enteraron por los amigos de Brittany sobre la planeada cena en el crucero, por lo que la policía interrogó de inmediato a Louis. Louis declaró que, efectivamente, tenían planeado asistir a la cena en el crucero esa noche, pero cuando llegaron al puerto, encontraron que el crucero ya había partido y habían perdido la hora de embarque. Él tenía la intención de irse directamente a casa, pero ella insistió en ir a beber a un bar cercano. Así que condujeron hasta un bar en el centro de San Diego. Estaba lloviendo a cántaros en ese momento y para evitar que Brittany se mojara, la dejó en la entrada del bar, acordando encontrarse adentro después de estacionar el coche. Cuando el hombre regresó al bar después de estacionar, Brittany no estaba a la vista. No pensó mucho en eso en ese momento, porque la vio hablando con 2 hombres extraños antes de estacionar el auto. Supuso que Brittany podría haber salido con estos 2 hombres y no continuó buscándola, regresando a casa en su lugar. El bar que mencionó Louis estaba cerca de una bulliciosa calle comercial, un lugar que atraía a diversas personas cada noche, lo que hacía que su historia no fuera del todo inverosímil. Para no perder ninguna pista, la policía investigó el bar. Desafortunadamente, el bar no tenía cámaras de vigilancia y debido a la gran afluencia de personas, el personal no pudo confirmar si Brittany había estado allí. San Diego es una ciudad con muchas bases militares y la mayoría de los residentes son familias militares. Por lo tanto, pocas personas se atreven a provocar casualmente a una joven. Teniendo esto en cuenta, la policía comenzó a sospechar la posibilidad de que el esposo de Brittany, Corey, estuviera involucrado en el crimen. A pesar de que Corey estaba a miles de millas de distancia en una misión en Afganistán, no podían descartar la posibilidad de que buscara venganza debido al divorcio. La policía contactó al Servicio de Investigación Criminal Naval NCIS para realizar una investigación exhaustiva de Corey. Mientras esperaban los resultados, buscaron activamente varios métodos para encontrar a Brittany. Más tarde esa tarde, la policía recibió una pista importante. Un hombre sin hogar en el centro de San Diego había encontrado el teléfono de Brittany. Al examinar el teléfono, la policía descubrió algo muy sospechoso. Los datos de ubicación del teléfono indicaban que Brittany no había salido de Fallbrook antes de las 9:30 p.m. la noche del incidente. Esto era una discrepancia significativa con el relato de Louis. Al mismo tiempo, el NCIS completó su investigación y no encontró evidencia en los dispositivos de comunicación de Corey relacionada con el caso, descartando su participación. Todos los indicios apuntaban a Louis como el principal sospechoso. La policía decidió interrogarlo nuevamente. Cuando llegó a la comisaría, prestaron especial atención a su coche.
notaron que estaba cubierto de mucha suciedad y había un rifle automático en el maletero, lo que llevó a la policía a sospechar aún más de él. Louis podría haber descartado el cuerpo de Brittany en el desierto después de cometer el crimen. Explicó que la suciedad en su coche era de una excursión de hace unos días y que el rifle en el maletero había sido tomado de la base militar y no era el arma homicida. Louis entonces abrió el maletero y mostró el rifle a la policía. Al verificar el número de serie, la policía confirmó que el rifle era de emisión militar. Según las regulaciones, las armas militares no están permitidas fuera de la base a menos que sea en servicio. En consecuencia, la policía detuvo temporalmente a Louis por cargos de robo. Este cargo no lo mantendría detenido por mucho tiempo, por lo que necesitaban encontrar pruebas relevantes antes de su liberación para evitar que huyera. Como Louis negó cualquier implicación en la desaparición de Brittany, la policía decidió registrar su residencia en busca de pruebas. Se enteraron de que estaba casado, pero que a menudo se quedaba en la casa de su novia Dorothy. La policía obtuvo una orden de registro para la residencia de su familia. Desde el exterior parecía ser una casa ordinaria, pero por dentro era bastante diferente. En el sótano, la policía descubrió una variedad de artículos como látigos, velas y esposas, todos indicativos de ciertas actividades. Además de la novia de Louis, otra mujer llamada Jessica también vivía en el apartamento. En ese momento la encontraron durmiendo profundamente en la cama del sótano. A pesar de múltiples intentos, la policía no pudo despertarla. Dorothy explicó que Jessica tenía problemas de insomnio. La chica tomaba pastillas para dormir para no poder despertarse. Al ver esto, la policía no tuvo más remedio que desistir. Después de una búsqueda exhaustiva, encontraron muchos artículos extraños, pero nada relacionado con el caso. Luego interrogaron a Dorothy. Ella afirmó no estar al tanto de los planes de su novio y Brittany para asistir a la cena en el crucero y no sabía qué había sucedido esa noche, por lo que no podía proporcionar ninguna pista. Aunque Dorothy estaba mintiendo, la policía no se dio cuenta en ese momento. Cuando intentaron interrogarla nuevamente después de verificar su historia, Dorothy y Jessica no estaban por ninguna parte. Era obvio que ambas tenían algo que ocultar. De lo contrario, no habrían huido sin ningún motivo. La policía lanzó inmediatamente una búsqueda por toda la ciudad. Unos días después, encontraron el coche de Dorothy en el estacionamiento de un hotel. Siguiendo las indicaciones de la recepción del hotel, llegaron a una habitación y escucharon gemidos femeninos desde el interior. Preocupados de que Brittany pudiera estar en peligro, derribaron la puerta a la fuerza. Dentro encontraron a una mujer herida, pero no era Brittany, sino Jessica. Ella sostenía un cuchillo y yacía en el suelo, cubierta de sangre. La policía determinó que la mujer pudo haberse cortado las muñecas con la intención de no querer vivir. Después de llevar a Jessica al hospital, registraron la habitación del hotel y rápidamente encontraron las cartas que dejó. En estas largas cartas, ella detallaba el proceso de asesinato de Brittany y la ubicación donde enterró el cuerpo. El contenido de las cartas se puede resumir de la siguiente manera. Jessica, impulsada por los celos, mató a Brittany. Afirmó que actuó sola y que la pareja Louis no estuvo involucrada. Aunque la policía era escéptica sobre el contenido de las cartas, siguieron la pista sobre el lugar de enterramiento. En una zona boscosa remota, encontraron efectivamente el cuerpo de Brittany. Estaba desnuda, con signos de tortura en todo el cuerpo de varias herramientas. Había sido atacada de muchas maneras y tenía muchas marcas de incisiones quirúrgicas fallidas alrededor de sus articulaciones. Estos detalles coincidían con la descripción de Jessica en las cartas. A pesar de que Jessica admitió ser la asesina, las imágenes de vigilancia del hotel sugerían otra posibilidad. Las imágenes mostraban que el papel y el bolígrafo que Jessica usó para las cartas fueron llevados a la habitación por Dorothy desde la recepción. Esto levantó la sospecha de que Dorothy podría haber obligado a Jessica a escribir la confesión. Dado el estilo de vida poco convencional de los tres individuos, la policía creía que Louis y Dorothy también estaban involucrados en el crimen.
A pesar de la sospecha razonable, la policía aún carecía de pruebas concretas para demostrar su participación. Para llevar a ambos ante la justicia, la policía debe seguir investigando. En ese momento recibieron noticias del hospital de que Jessica había recuperado la conciencia después del tratamiento de emergencia. La policía fue de inmediato al hospital para interrogar a Jessica, pero ella fue muy poco cooperativa. La mujer ejerció su derecho a guardar silencio y se negó a responder preguntas. A pesar de no obtener ninguna información de Jessica, la policía no se dio por vencida. Obtuvieron una orden de registro para inspeccionar el coche y el teléfono de Louis. En el coche encontraron una porra eléctrica y un par de guantes, ambos con pruebas positivas de la sangre de Brittany. Además, los datos de ubicación en el teléfono de Louis mostraron que él estaba con Brittany la noche del incidente y había estado en el lugar de enterramiento. Mientras investigaban a Dorothy, la policía no encontró evidencia directa, pero obtuvieron algunas pistas de su amiga Elizabeth. Louis es quien actúa de manera inapropiada tanto con Dorothy como con Jessica, siendo Jessica la sumisa de nivel más bajo. Tuvo que brindar diversos servicios a Louis y Dorothy, hacer tareas domésticas e incluso trabajar fuera de casa, pero aún así no tenía control sobre el dinero que ganaba y tenía que entregárselo a su empleador. Jessica no recibió ninguna compensación por sus deberes y simplemente sufrió la sensación de ser maltratada. Con el tiempo, Louis se cansó de Dorothy y Jessica y comenzó a buscar nuevos reemplazos. Este hombre se dirigía a mujeres solteras que habían experimentado decepciones emocionales, aplicando presión gradualmente hasta que la otra parte aceptara completamente este estilo de vida. Louis había logrado hacer amistad con varias mujeres así antes, aunque ninguna de estas relaciones duró mucho. Algunas razones incluían que Louis violaba frecuentemente las reglas acordadas y enfrentaba la exclusión de Dorothy y Jessica. Aunque no impidieron abiertamente que Louis encontrara nuevas presas, en sus corazones albergaban intensos celos. Eran particularmente hostiles hacia las recién llegadas. Al principio, Brittany no se daba cuenta de este acto hasta que su amiga Elizabeth la llevaba al apartamento de Dorothy, donde poco a poco comprendía la naturaleza del estilo de vida inmoral del lugar. Aunque la amiga solía llevar a Brittany para observar sus actividades, ella nunca participó. Siempre que ella estaba cerca, Dorothy parecía visiblemente incómoda. La juventud y belleza de Brittany en comparación con las de ellas preocupaban mucho a Dorothy, temiendo que Louis pudiera abandonarla por Brittany. Para evitar que Brittany participara en el propio estilo de vida de Dorothy, planeó atraer a Elizabeth. Si ella aceptaba, Dorothy podría manipularla para que rompiera lazos con Brittany. Sin embargo, Elizabeth solo estaba curiosa sobre este estilo de vida y nunca tuvo la intención de participar, rechazando la invitación de Dorothy. Los dos amigos continuaron teniendo una relación cercana como antes. Elizabeth permaneció ajena a los eventos posteriores, pero basándose en varias pistas, la policía pudo especular sobre el curso general de los acontecimientos. Brittany recientemente tenía planes de salir de viaje, por lo que es muy probable que Dorothy aprovechara esta oportunidad para urdir una conspiración. Ella sabía que Louis había deseado a Brittany durante mucho tiempo, así que le reveló el plan a Louis. De esta manera, él podría tener a Brittany para él y también aprovechar la oportunidad para deshacerse para siempre de su rencor. El día del incidente, después de engañar a Brittany para que subiera a su coche, Louis no condujo hacia el puerto cercano, sino que se dirigió hacia el apartamento de Dorothy. Sintiendo que algo estaba mal, Brittany envió un mensaje de socorro a su amiga Jenny. Preocupado por ser descubierto, Louis usó una pistola paralizante para dejarla inconsciente y luego usó su teléfono para enviar el siguiente mensaje a Jenny. Después de llevar a Brittany al apartamento de Dorothy, los tres la sometieron a un tormento infernal en el calabozo. Después la sofocaron e intentaron desmembrar su cuerpo, pero varios motivos les impidieron tener éxito. Después de cometer el crimen, Louis y Jessica enterraron el cuerpo de Brittany en una zona remota del bosque. Para crear la ilusión de que Brittany había sido secuestrada, Louis también desechó su teléfono en el centro de San Diego.
cuando la policía intervino en la investigación, Dorothy y Louis, en un intento de defenderse a sí mismos, obligaron a Jessica a escribir una carta en la que confesaba y no quería vivir por su crimen. Generalmente nadie sería lo suficientemente tonto como para hacer tales cosas, pero Jessica no era una persona común. La mujer estaba profundamente inmersa en este estilo de vida y seguía ciegamente cada orden de Dorothy. Hasta ahora, la policía investigó a fondo los motivos de Dorothy y las relaciones entre los tres sospechosos. Basados en esta evidencia circunstancial, obtuvieron una orden de arresto y capturaron al último fugitivo escondido en un hotel del aeropuerto. El 8 de septiembre de 2015, 3 años después del asesinato de Brittany, el caso entró en la fase de juicio. En el tribunal, Louis y Dorothy atribuyeron toda la responsabilidad a Jessica, mientras que la defensa refutó esta afirmación con evidencia relevante. Presentaron pruebas que demostraban que los tres estaban presentes en la escena del crimen. Además, la policía mostró al jurado diversas herramientas encontradas en la casa de Dorothy, detallando el estilo de vida oscuro entre los tres. La fiscalía argumentó que Dorothy fue la verdadera cerebro detrás del caso, aprovechando la relación inusual entre ellos para llevar a cabo el asesinato de Brittany. 5 días después de que comenzara el juicio, el jurado se puso del lado de la fiscalía. Louis, Dorothy y Jessica fueron declarados culpables de asesinato, secuestro y varios otros cargos, cada uno recibiendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Debemos tener cuidado con las personas con las que elegimos estar y estar atentos a las señales de advertencia en las relaciones. La trágica historia de Brittany pone de relieve cómo la manipulación y el abuso psicológico pueden conducir a situaciones extremas. Es esencial mantener una red de apoyo sólida, establecer límites saludables y buscar ayuda cuando sea necesario para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. El 30 de junio de 2009, un coche negro fue sacado del agua en los Kingston Mills Locks en Ontario, Canadá. Lamentablemente, ninguna de las 4 mujeres en el coche sobrevivió. Es inimaginable que la razón por la que fueron asesinadas fuera simplemente porque querían tener un novio. Un pequeño deseo resultó ser su sentencia de muerte. Lucharon desesperadamente por escapar de una vida controlada, pero no sabían que el costo sería sus vidas. Volvamos a esa mañana. El sol salió como de costumbre. Mientras la luz de la mañana aún no se había desvanecido, los trabajadores del canal terminaron rápidamente su desayuno y comenzaron sus inspecciones diarias. Pero hoy era claramente diferente a lo habitual. Un coche negro estaba sumergido bajo el agua, pareciendo como si algún ladrón de coches descuidado lo hubiera arrojado allí intencionalmente para evadir la investigación policial. Los trabajadores del canal llamaron a la policía que, al escuchar la situación, no la tomó en serio y llegó con calma alrededor de 1 hora después. Al inspeccionar, quedaron sorprendidos. Un buzo nadó hasta el coche y se sorprendió al encontrar a una mujer que había estado muerta durante algún tiempo en el asiento del conductor. Su cabello estaba extendido, haciéndola parecer un fantasma flotando en el agua. Lo que fue aún más aterrador fue que ella no era la única. En realidad había 4 víctimas: Zainab, de 19 años, Sahar, de 17 años, Giti, de 13 años, y Rona, de 52 años. Eran de la familia Shafia, originaria de Afganistán. El coche tenía una placa de Quebec, lo que sugiere que eran turistas. No está claro por qué terminaron repentinamente en el fondo del canal. Podría ser que el conductor estaba borracho y en un estado de aturdimiento condujo directamente al río. Pero la ventana del lado del conductor estaba completamente abierta. Incluso si no sabían nadar, podrían haber intentado salir por la ventana y subir al techo del coche. Dada su estatura, podrían haber sacado fácilmente la mitad de sus cuerpos y pedir ayuda, evitando ahogarse. Mientras la policía aún intentaba averiguar cómo murieron las 4 mujeres, 3 personas llegaron a la estación de policía de Kingston para presentar un informe. Estas 3 personas eran Mohammad, de 59 años, su esposa Tuba y su hijo Hamed.
Hamed informó con ansiedad que sus 3 hermanas y su tía habían desaparecido. Se suponía que iban a salir juntas ese día, pero cuando se despertaron encontraron el coche familiar desaparecido, junto con las hermanas y la tía. Más tarde, en la tarde del 30 de junio, la policía confirmó que las 4 mujeres que habían ahogado trágicamente eran efectivamente las hermanas y la tía desaparecidas de Hamed. Dada la naturaleza fatal del caso, la policía tuvo que tomarlo en serio. Primero interrogaron al padre de las chicas, Mohammad. Él, en sus 50, vestía una camisa negra de manga corta. No era alto, y las arrugas en su rostro le daban una expresión severa, algo ominosa, típica de alguien en una posición de autoridad. Cuando hablaba, había una dureza inconfundible en su tono. Mostró poca emoción por la muerte de sus hijas y su hermana, pero estaba muy orgulloso de sus negocios en Dubái y Canadá. Presumía constantemente de su escala y de cómo los había expandido a Canadá y a los suburbios de Montreal. Compró un centro comercial. Después de desviarse del tema durante lo que pareció una eternidad, Mohammad finalmente volvió a hablar sobre el caso. Dijo que había llevado a los niños a visitar las cataratas del Niágara. Eran un total de 10 personas, viajando en 2 coches. Los únicos con licencia de conducir eran su hijo, Hamed, y su esposa, Tuba. Su hija mayor, Zainab, una de las víctimas, podía conducir pero no era muy hábil y no tenía licencia. La noche antes del incidente habían estado fuera todo el día y estaban exhaustos. Alquilaron unas pocas habitaciones en un motel junto a la carretera, con las 4 víctimas compartiendo una habitación. Después de instalarse, Hamed condujo a Montreal para revisar algunos asuntos de negocios. Cuando se le preguntó por qué fue a revisar los asuntos de negocios tan tarde en la noche, Mohammad dudó y no pudo proporcionar una respuesta clara. Pero había más en la historia. Según el propietario del motel, alrededor de las 2 de la madrugada en la noche del incidente, Mohammad y Hamed entraron apresuradamente y alquilaron 3 habitaciones dobles. Sin embargo, no se quedaron allí y tampoco trajeron a nadie para que se quedara. Parecía que habían completado alguna tarea, ya que se fueron inmediatamente y se dirigieron a la carretera. El propietario del motel encontró este comportamiento inusual, ya que nunca había visto nada parecido antes. A la mañana siguiente, Mohammad volvió y compró una tarjeta telefónica al propietario del motel. Curioso, el propietario miró dentro de la habitación y vio a una mujer de cabello negro, de unos 40 años, de espaldas a la ventana, aparentemente aún dormida. Esta mujer no era una de las víctimas, sino la esposa de Mohammad, Tuba. El propietario del motel le dijo a la policía que Mohammad y su hijo no parecían turistas en absoluto. A diferencia de otros turistas que claramente estaban allí para descansar, él y su hijo siempre tenían expresiones serias, evitaban el contacto visual y caminaban con la cabeza baja, aparentemente perdidos en sus pensamientos. Además, la policía descubrió que alrededor de las 8 de la mañana del 30, Hamed había estrellado su SUV contra una barandilla amarilla junto a una tienda de comestibles. La policía no pudo determinar si esto fue intencional, considerando que había muchos lugares para estacionar esa mañana, con el estacionamiento casi vacío. Hamed podría haber elegido fácilmente un lugar óptimo, lejos de paredes o postes, pero en cambio chocó directamente contra la barandilla, rompiendo el faro delantero izquierdo del coche. ¿Cuál es la intención de este tipo? El 2 de julio de 2009, un grupo de oficiales de policía regresó a la oficina y sacó algunos fragmentos de plástico recuperados de la escena del crimen. Estos fragmentos no habían llamado mucho la atención inicialmente, pero dado el extraño comportamiento de Hamed al estrellar el faro, la policía pensó que era necesario investigar más a fondo. Querían ver si los fragmentos encontrados en la escena coincidían con los del vehículo de Hamed. Resultó que los fragmentos coincidían, indicando que el coche de Hamed había estado en la escena del crimen. ¿No tenía algunos asuntos de negocios que atender esa noche? ¿Cómo terminó en la escena del crimen? Parece probable que sus supuestos asuntos de negocios estuvieran relacionados con conducir el coche de la familia al agua. Ese día, la policía actualizó el caso a homicidio.
No hicieron esto público, temiendo que pudiera alertar a la familia de Mohammad y dificultar la recopilación de pruebas. Según la situación, su familia es el principal sospechoso, pero no estaba claro si el crimen había sido cometido solo por Hamed o si Mohammad, Hamed y Tuba estaban todos involucrados. Mohammad y su esposa no mostraron mucha emoción por la muerte de sus hijas. No estaban enojados, sorprendidos, tristes, culpables o en gran dolor. Inicialmente, la policía pensó que esto podría deberse a diferencias culturales, ya que Afganistán tiene una sociedad patriarcal que valora el estoicismo y espera que los hombres mantengan sus emociones ocultas. Pero pensándolo mejor, eran sus hijas. Un vínculo tan fuerte trasciende las diferencias culturales, a menos que no tuvieran amor por sus hijos en absoluto. La policía se volvió más sospechosa y hizo que un técnico analizara los datos de los teléfonos móviles de la familia. Efectivamente, 3 días antes del incidente, las víctimas aún estaban haciendo turismo alrededor de las cataratas del Niágara, pero el teléfono de Hamed se conectó repentinamente a una torre de celular cerca de la escena del crimen. ¿Qué estaba haciendo Hamed allí? ¿Estaba inspeccionando el lugar para el asesinato? En los días posteriores al incidente, amigos de las 4 víctimas llamaban y enviaban correos electrónicos con frecuencia, tratando de ponerse en contacto. La policía dijo que había mucho más en la historia de lo que inicialmente se había visto. Tanto la hermana de la víctima de 52 años, Rona, como el prometido de la víctima de 19 años, Zainab, le dijeron a la policía que estaban seguros de que se trataba de un asesinato por honor. Creían que los culpables eran Mohammad, su esposa Tuba y su hijo Hamed. Entonces, ¿qué es un asesinato por honor? Se refiere al acto de matar a un familiar u otra persona para proteger o restaurar el honor de la familia. Las víctimas suelen ser mujeres. Esta práctica tiene una larga historia, que se remonta a sociedades patriarcales antiguas. Es especialmente común en países del Medio Oriente y del sur de Asia como Pakistán e India. En los últimos años, los casos de asesinatos por honor aún han ocurrido. Por ejemplo, en febrero de 2022 se vio a un joven iraní caminando por la calle, sonriendo, con un cuchillo en una mano y la cabeza decapitada de su esposa de 17 años en la otra, simplemente porque sospechaba que ella había sido infiel. En 2016, una actriz pakistaní fue asesinada por su hermano simplemente porque había publicado algunas fotos en las redes sociales que él consideraba demasiado provocativas. El aspecto más horrible de los asesinatos por honor no es solo el asesinato en sí, sino la percepción de que los perpetradores están justificados. En algunos países, los perpetradores incluso pueden ser perdonados si reciben el perdón de sus familias. Es una situación completamente indignante. Volviendo al caso en cuestión, las 4 víctimas ¿podrían también haber sido víctimas de un asesinato por honor? El 21 de julio de 2009, la policía hizo un descubrimiento inesperado en la casa de Mohammad. Un diario que pertenecía a la víctima de 52 años, Rona. Este hallazgo fue como si una voz hubiera venido del más allá, sorprendiendo profundamente a los investigadores. Reveló que Rona no era la prima de Mohammad, como se había creído anteriormente, sino su primera esposa. Afganistán permite la poligamia, por lo que cuando se hizo evidente que Rona no podía tener hijos, Mohammad se casó rápidamente con una segunda esposa, Tuba, quien es una de las sospechosas. Tuba resultó ser fértil, dando a luz a 7 hijos. Según el diario de Rona, ella nació en Kabul, la capital de Afganistán, y comenzó la escuela a los 5 años. El padre de la mujer era coronel del ejército y vivían una vida relativamente cómoda. A los 16 años, Rona fue casada con Mohammad en un matrimonio arreglado por sus padres. En ese momento, ella era demasiado joven para entender lo que implicaba el matrimonio y nunca había conocido a Mohammad. Solo podía rezar para que su futuro esposo fuera un buen hombre. Pero en tal entorno, casarse con cualquier persona podría ser una experiencia dolorosa, especialmente porque Rona no podía concebir. Durante 7 años viajaron de ida y vuelta a India para tratamientos, todos ellos infructuosos. Mohammad se volvió cada vez más impaciente, criticando,
insultando y abusando físicamente de Rona. Sintiendo desesperanza, Rona finalmente aceptó que Mohammad pudiera casarse con otra esposa. Entonces, Mohammad se casó con Tuba. La boda fue una ceremonia de estilo occidental típico, con Mohammad en un traje oscuro en el centro de la foto de la boda. Rona estaba sosteniendo su brazo izquierdo y la nueva esposa, Tuba, estaba sosteniendo su brazo derecho, creando una escena particularmente extraña. Un año después de la boda, nació su hija mayor, Zainab, seguida por su hijo Hamed. El nacimiento de Hamed elevó significativamente el estatus de Tuba dentro de la familia, mientras que la influencia de Rona continuó disminuyendo. En 1995, temiendo persecuciones tras la toma de Kabul por parte de los talibanes, el adinerado Mohammad trasladó apresuradamente a toda su familia a Dubái. El entorno empresarial de Dubái era favorable para Mohammad y en pocos años se convirtió en el distribuidor más grande de Panasonic en la región. En el año 2000, Mohammad solicitó una visa para probar suerte en Nueva Zelanda, pero la visa fue denegada. Mohammad luego optó por inmigrar a Australia. Pero, según el diario de Rona, Australia tampoco fue muy acogedora con él. Sin otras opciones, él llevó a su familia a Canadá en 2006. Canadá no reconoce la poligamia, así que Mohammad ideó un plan. Hizo que Rona se hiciera pasar por un familiar de la familia, inmigrando como trabajadora doméstica con una visa de visitante para eludir las leyes de inmigración canadienses. Surge entonces la pregunta: ¿por qué fue Rona, la primera esposa, quien tuvo que hacerse pasar por un familiar y no la segunda esposa, Tuba? Esto señala la lucha continua entre las dos esposas. Durante años, Tuba había utilizado su estatus como madre de los hijos de Mohammad para ganarse su favor y apoderarse de las finanzas de la familia, dejando a Rona en una posición más débil. Cuando Rona a veces protestaba y demandaba una explicación a Tuba, Tuba la amenazaba reteniendo el pasaporte de Rona, advirtiéndole que se mantuviera en silencio. Mientras tanto, la familia de Mohammad, originaria de Afganistán, seguía luchando por encontrar un equilibrio entre los valores tradicionales y la sociedad moderna. Él insistía en que sus hijos no debían salir con personas del sexo opuesto antes del matrimonio. Esta regla tuvo poco impacto en su hijo, Hamed, quien, como el hijo mayor, estaba siendo preparado para hacerse cargo del negocio familiar. Mientras Hamed se desempeñara bien en la escuela, se esperaba que se uniera a la empresa familiar y ascendiera en la jerarquía. Pero este camino claramente no estaba destinado para las hijas. No tenían perspectivas de carrera brillantes ni futuros prometedores. Lo que les esperaba eran matrimonios arreglados, como el de Rona, y hasta el matrimonio no tenían libertad. No podían aprender a conducir, obtener una licencia de conducir, salir con chicos o incluso charlar con ellos. Si hubieran crecido completamente en Afganistán, aceptando la educación tradicional, podrían haber aceptado estas restricciones. Pero el problema era que recibieron gran parte de su educación en Occidente. Estaban atraídas por la moda occidental, la libertad, la socialización y la discusión de temas de interés con el sexo opuesto. La primera en desafiar estas restricciones fue la hija mayor, Zainab. Como primera hija de Mohammad y Tuba, era un poco mayor y, naturalmente, más interesada en su apariencia. La mayoría de su ropa era a la moda, y sus selfies a menudo tendían a ser provocativos, lo cual estaba completamente en contra de las estrictas reglas de la familia. En el día de San Valentín, el 14 de febrero de 2008, un joven pakistaní llamado Amar se enamoró a primera vista de Zainab, de 18 años. Esa noche le envió una carta de amor. Pero la primera reacción de Zainab no fue romántica. Rápidamente le respondió a Amar advirtiéndole que no actuara imprudentemente en la escuela y que evitara a su hermano, Hamed, al hablar con ella. Los dos lograron salir en secreto durante aproximadamente un mes. Durante el tiempo en que los padres y el hermano de Zainab estaban en Dubái, Zainab llevó a Amar a casa y lo presentó a Rona, su otra madre. A lo largo de los años, Rona había tratado a los niños como si fueran propios, cuidándolos mucho y construyendo una buena relación con ellos. Siempre apoyó a las niñas en la búsqueda de sus propias vidas. Lamentablemente, los días de paz no duraron mucho.
El hermano de Zainab, Hamed, regresó inesperadamente, y Ammar no tuvo más remedio que estrecharle la mano de manera torpe. Después de ese día, Zainab dejó de asistir a la escuela. Su hermano, Hamed, la puso bajo arresto domiciliario y solo se le permitió asistir a la escuela nocturna, vistiendo un pañuelo en la cabeza y bajo su atenta vigilancia. El 17 de abril de 2009, incapaz de soportar más el confinamiento, ella escapó de casa. Su novio, Ammar, la llevó a un refugio. Pero el personal del refugio estaba desconcertado porque Zainab claramente era adinerada, vestía ropa elegante y sonreía, muy diferente de la típica persona sin hogar. Mientras tanto, Hamed, al no ver a su hermana en casa, la reportó inmediatamente como desaparecida a la policía. Cuando la policía llegó a investigar, las dos hermanas menores de Zainab les contaron en secreto que su padre, Mohammad, y su hermano, Hamed, las golpeaban a menudo y las habían amenazado de muerte en múltiples ocasiones. Esperaban que la policía las llevara también, pero lamentablemente la policía no tenía autoridad para actuar en su nombre, por lo que las dos pobres niñas se quedaron en casa. En mayo, la familia finalmente logró contactar a Zainab. Para persuadirla de que regresara, su madre biológica, Tuba, hizo una gran oferta. La mujer prometió que si su hija regresaba, convencería a Mohammad para que concertara un compromiso entre los dos. Mohammad no le gustaba a Ammar, considerándolo objecionable por ser pakistaní y no tener un empleo formal, pero al final también aceptó el matrimonio entre ambos. El 18 de mayo de 2009, Zainab y Ammar se casaron en un restaurante iraní. Mohammad ni siquiera asistió a la ceremonia. No podía enfrentar el juicio de los parientes y estaba demasiado avergonzado para presentar a Ammar. En su lugar, usó los negocios como excusa para esconderse en el extranjero. Zainab confió a sus amigos que, en realidad, no le gustaba mucho Ammar. Entre todos los chicos que conocéis, Ammar era el menos atractivo, pero eligió casarse con él no por amor, sino como un acto de venganza contra el sistema patriarcal en su familia. Creía que al sacrificarse a sí misma podría abrir el oscuro abismo y revelar la luz de la libertad, dando a sus hermanas la oportunidad de liberarse de sus opresivas cadenas. A pesar de esto, al final de la ceremonia, Zainab no pudo contenerse y se derrumbó en los brazos de su madre. Ella realmente menospreciaba a Ammar. Ambos pasaron por el proceso de divorcio 3 veces, declarando que el matrimonio había terminado. Las experiencias de Zainab aquí llegaron a su fin. Aunque nunca se casó realmente con Ammar, sí logró enfurecer a su padre. En cuanto a la hija de 17 años, Sahar, una vez se confió dolorosamente a su maestra que ya había tenido suficiente y quería morir. Pero Sahar difería de su hermana Zainab en que nunca enfrentó a sus padres o hermanos directamente. Se vestía como ellos requerían, pero se cambiaba a ropa sexy y se maquillaba en exceso solo después de salir de casa. Finalmente estaba la hija de 13 años, Gieti. Era naturalmente rebelde, ferozmente independiente y se negaba a comprometerse con sus padres. Siempre que tenía la oportunidad, salía corriendo para encontrar a la policía y pedirles que le encontraran una manera de salir de allí, incluso si eso significaba ser colocada en un hogar de acogida. De 2008 a 2009, la chica faltó a la escuela 40 veces y llegó tarde 30 veces. No le importaba en absoluto y continuó usando suéteres reveladores y maquillaje inapropiado para su edad, corriendo por las calles y casi llevando a su padre a la muerte. Hamed también estaba furioso. Como defensor de la autoridad patriarcal, era casi como los ojos del padre en la escuela, con la tarea específica de monitorear lo que sus hermanas estaban haciendo. Hamed odiaba a todos sus amigos y pasatiempos, y no dudaba en insultarlos llamándolos prostitutas. El joven respetaba la autoridad patriarcal incluso más que su padre, Mohammad. Le gustaba todo lo relacionado con el rostro y el honor. Según la ley, si un hombre es insultado por el comportamiento inapropiado de las mujeres en su hogar, debe tomar medidas, preferiblemente mediante asesinato, para restaurar su honor.
Casualmente, solo unos meses después, las tres hermanas de él y otra madre, Rona, que apoyaba a las tres hermanas, se ahogaron según sus deseos. La policía revisó posteriormente la computadora de Hamed y encontró que, en los 10 días previos al incidente, Hamed había buscado con frecuencia términos relacionados con el asesinato y había consultado repetidamente la ubicación de la escena del crimen, Kingston, en Google Maps. El 18 de julio de 2009, que era aproximadamente un mes y medio después del incidente, la policía tendió una trampa instalando un dispositivo de escucha en el coche que pertenecía a la familia Mohammad y luego devolvió el coche a ellos. De hecho, a mitad de camino de su viaje, Mohammad no pudo evitar maldecir a sus hijas fallecidas, pronunciando algunas maldiciones contra ellas. A la noche siguiente, el dispositivo de escucha registró otra conversación entre Mohammad y su familia. Él le dijo a su hijo Hamed que, incluso si él estuviera muerto, preferiría morir antes que permitir que mancillaran el honor de su familia. Ellos lo merecían por atreverse a insultarlo. Dijo: Hamed no tiene honor, prefiero morir. El 21 de julio de 2009, Mohammad, Hamed y Tuba fueron arrestados, y los 3 niños restantes fueron puestos bajo custodia protectora por la policía. Los 3 sospechosos fueron interrogados, tal como la policía había anticipado. El testimonio de cada uno estuvo lleno de contradicciones, y cada uno contó su propia versión de la historia. Pero, basándose en las huellas dejadas en la escena, el asesino probablemente primero colocó a las víctimas en el coche y luego condujo el coche al agua. Esto también explica por qué se encontraron fragmentos de los faros del coche de Hamed en la escena del crimen. El 11 de octubre de 2011, el caso fue oficialmente llevado a juicio. En el tribunal, la fiscalía presentó pruebas del abuso físico y emocional que las 4 víctimas habían sufrido en casa. Además del historial de búsquedas en Google de Hamed en su teléfono, las horas de vigilancia policial, los informes de autopsia de las víctimas y los fragmentos de los faros del coche encontrados en la escena, todo proporcionó algún nivel de confirmación del asesinato por honor descarado. Pero había una pregunta. La policía nunca había revelado explícitamente cómo murieron las 4 víctimas ni confirmado sus muertes. No estaba claro si primero fueron ahogadas y luego colocadas en el coche, o si fueron incapacitadas por alguna droga y luego colocadas en el coche y empujadas al agua para ahogarse. Otro problema era cómo deberían ser sentenciados los asesinatos por honor. Los académicos de la Universidad de Toronto que se especializan en asesinatos por honor afirman que cometer un asesinato por honor no significa que un padre no ame a su hija. Por el contrario, aman a sus hijos porque, desde su perspectiva, el honor familiar no solo es para la familia, sino también para los hijos. Es parte del amor y el cuidado. Con esta mentalidad, el acto de matar no es sorprendente, ya que solo el asesinato puede restaurar el honor familiar. Pero la pregunta sigue siendo: ¿justifica esto el asesinato de 4 mujeres por el honor? ¿Se puede justificar el hecho de tomar la vida de otros de manera tan imprudente? ¿Están tan obsesionados con el honor y la apariencia? ¿Por qué no eligen morir para preservar su propia pureza? El domingo 29 de enero de 2012, a las 2 de la tarde, el jurado tomó una decisión, condenando a Mohammad, Hamed y Tuba por 4 cargos de asesinato en primer grado. Fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. El juez concluyó expresando que es difícil imaginar crímenes tan horribles y descarados en la sociedad civilizada de hoy. El retorcido y patológico sentido del honor basado en la explotación de las mujeres no tiene cabida en ninguna sociedad civilizada. Pero los 3 perpetradores aún creían que estaban en lo correcto, especialmente Hamed, el defensor del honor familiar. Escribió desde prisión: la tradición y las costumbres atraviesan nuestras vidas. No importa a dónde vayamos o dónde vivamos, debemos atenernos a las costumbres inherentes a nuestro pueblo. Solo así vivimos verdaderamente. En cuanto a las 4 víctimas inocentes, a nadie le importó su vida o su muerte. Sus familiares son los verdaderos verdugos. Nadie se preocupó por ellos ni los protegió. Hasta el día de hoy, la víctima más pequeña, Giti,
aún tiene una fecha de nacimiento incorrecta inscrita en su lápida. El caso de las 4 mujeres de la familia Mohammad revela la dura realidad del asesinato por honor, destacando la urgente necesidad de cuestionar las normas que perpetúan la desigualdad de género y el abuso. Zainab, Sahar, Giti y Rona no solo perdieron la vida, sino que simbolizan las luchas de muchas mujeres víctimas de la violencia en nombre de un honor mal entendido. La historia de estas mujeres nos recuerda que el cambio comienza con nosotros. Alzando nuestras voces por la justicia y educando a futuras generaciones sobre respeto y dignidad, podemos trabajar por un futuro donde ninguna mujer tema por su vida en busca de libertad y amor, y construir una sociedad más justa para todos. Chisholm, en el verano de 1982 se llevó a cabo una búsqueda histórica de este hombre en Morton, North Yorkshire. Más de 4.000 policías se reunieron para perseguir al asesino apodado por los medios como el asesino de fantasmas. Esta es la operación de búsqueda más grande en la historia británica. Ahora entremos en los detalles de esta actividad. Alrededor de las 6 de la mañana del 17 de junio de 1982, el oficial de policía David Ian Haig, de 29 años, perdió el contacto mientras respondía a una citación por cazadores furtivos. Su colega Mick, basándose en la información de la citación, buscó el paradero de David por la ruta habitual. Poco después descubrió la patrulla de David, con David tumbado a su lado, boca abajo y sin respirar. Mick se dio cuenta de la gravedad del incidente e inmediatamente lo denunció a la policía de North Yorkshire. 15 minutos después, el jefe Kenneth, junto con varios oficiales y expertos forenses, llegó al lugar. Después de la investigación, se descubrió que David había recibido un disparo en la cabeza por detrás con una pistola calibre 22. La puerta de su patrulla estaba abierta, y debajo de David había un cuaderno que decía Clive Jones, 18 de octubre de 1944, Leeds, y número de registro KIF 326P. Por la herida de David, parecía que el disparo había sido realizado a quemarropa, lo que sugería una puntería clara y deliberada por parte del atacante, que pensó detenidamente antes de apretar el gatillo. Esta no fue una reacción aleatoria debido a la resistencia, sino que el objetivo era matar a David. Muchos de los oficiales presentes, que eran colegas de David, estaban conmocionados y enojados. El primer sospechoso encontrado tras la citación de David, un cazador furtivo, es el principal sospechoso. Sin embargo, el cazador furtivo proporcionó una coartada clara, por lo que sus sospechas quedaron descartadas. Como casi no hay pistas útiles en la escena del crimen, el cuaderno de David se convierte en la clave para resolver el caso. Pero se confirma que el nombre Clive Jones en el cuaderno es un alias, ya que no hay ninguna persona llamada Clive Jones en Leeds nacida el 18 de octubre de 1944. Ahora, la información más importante en el cuaderno es el número de registro. La información sobre el auto decía que era un Chevrolet, pero el dueño del auto confirmó que su auto fue robado y tenía una coartada clara. Como resultado, todas las comisarías de policía de North Yorkshire comenzaron a buscar este vehículo. Mientras tanto, la policía pregunta a la gente si hay otras pistas. De hecho, los testigos informaron haber visto un automóvil Chevrolet estacionado cerca por la mañana. Pero a pesar de una larga búsqueda, la policía todavía no pudo encontrar ningún rastro del coche. El 20 de junio, 3 días después, un granjero cerca de Leadsom, West Yorkshire, mientras patrullaba su campo de maíz, vio un automóvil debajo de un árbol, cubierto de maleza y hojas, aparentemente escondido intencionalmente. Llamó a la policía y 1 hora después, la policía llegó al lugar y confirmó que el Chevrolet era el que estaban buscando. Este lugar está a más de 40 kilómetros de donde fue asesinado David. Se puede inferir que el autor deliberadamente alejó el automóvil de la escena del crimen, luego lo escondió y se fue. La policía registró minuciosamente tanto el interior como el exterior del coche, pero estaba claro que el perpetrador lo había limpiado. No encontraron pistas en el coche y la investigación se vio obstaculizada.
En la mañana del 23 de junio, el Departamento de Policía de Nottingham recibió una llamada de ayuda de una vecina informando que alguien había secuestrado a su vecina y matado a su marido. Después de recibir una llamada de emergencia, la policía llegó rápidamente al lugar y encontró al dueño de la casa con una herida de bala en la cabeza. El examen forense confirmó que a este hombre también le dispararon con una pistola calibre 22. La policía sospechaba que estaba relacionado con el caso de David, por lo que el equipo forense sacó la bala de la cabeza de este hombre y se la envió al laboratorio para un análisis balístico. Mientras tanto, la esposa de la víctima, Sylvia, yacía en casa de un vecino, sufriendo también una herida de bala en la cabeza. Sylvia sangró profusamente, pero afortunadamente no se encontraba en estado crítico. Sylvia estaba extremadamente frágil, pero describió el incidente a los oficiales en detalle. Denunció que la mañana del 23 de junio, un desconocido irrumpió en su casa. Les tapó la boca con cinta adhesiva y les ató las manos con una cuerda. Sin embargo, el marido de Sylvia, George, logró liberarse mientras el intruso estaba distraído e intentaba defenderse con una escopeta. El intruso vio a George a través de la ventana, apuntó y disparó sin dudarlo, provocando que George cayera. Al presenciar esto, Sylvia supo que tenía que huir para sobrevivir. Mientras intentaba escapar, Sylvia también recibió un disparo en la cabeza. Creyendo que Sylvia estaba muerta, el intruso no se acercó a ella. Después de que el intruso se fue, Sylvia se arrastró lentamente hasta la casa de un vecino para pedir ayuda. Al ser ladrada por el perro, el vecino vio a Sylvia afuera, cubierta de sangre y descalza, por lo que inmediatamente llamó a la policía. Sylvia informó a la policía que su automóvil también podría haber sido robado. Después de registrar su declaración, Sylvia fue llevada al hospital. Aunque no estaba en condición crítica, los médicos le advirtieron de un posible daño cerebral permanente, ya que la bala no podía ser extraída de manera segura en ese momento. Luego, los dos agentes informaron de la triste noticia al hijo de Sylvia y obtuvieron información sobre el coche robado. Se trataba de un Rover marrón con matrícula Vauxhall T75S. Tras el incidente, la policía de Nottingham pidió a los distritos vecinos que ayudaran con la investigación. Al enterarse de incidentes similares, como el robo de una mujer de 75 años llamada Frida en Taxford, Lincolnshire, la tarde del 20 de junio, donde el perpetrador también tenía un arma, el jefe de policía de North Yorkshire, Kenneth, debería sospechar relación. Al señalar que los tres incidentes ocurrieron muy juntos e involucraron armas de fuego, Kenneth cree que pueden haber sido cometidos por el mismo individuo. Por lo tanto, se formó un equipo de investigación conjunto formado por funcionarios de los tres distritos para facilitar el intercambio de información. Al día siguiente, alrededor de las 13 horas, el oficial Ken Oliver, mientras patrullaba el área de Bickley, vio un Rover marrón que se dirigía hacia Derby Forest Center. Ken y su perro policía persiguieron el coche y lo detuvieron. Aunque Ken intentó interrogar al conductor, este se negó a cooperar y se negó a salir del coche. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Ken estaba a punto de regresar al auto cuando el conductor sacó un arma y le disparó. Afortunadamente, Ken estaba alerta y reaccionó rápidamente, provocando que la bala le atravesara la nariz. Ken rápidamente rodeó la patrulla para esconderse, pero para su sorpresa, el conductor salió y continuó la persecución. Ken no tuvo más remedio que evitar el auto porque sabía que eventualmente lo atraparían. Pensando rápidamente, abrió la puerta del coche y el valiente perro policía se abalanzó sobre el atacante. Aprovechando esta oportunidad, Ken corrió a una casa cercana y se escondió, mientras su fiel compañero caía al suelo tras recibir 2 disparos. Luego, el atacante se acercó a la patrulla, rompió la radio en pedazos y condujo hacia Derby Forest Center. Aunque el conductor vestía un suéter gris, Ken aún podía ver su rostro. En menos de una hora, la policía reunió un grupo de trabajo de 5 hombres armados seleccionados, un helicóptero y 924 agentes para dirigirse a Derby Forest. Jim Gilmartin lidera el equipo, que incluye 258 agentes armados y 105 adiestradores de perros.
Debido a una formación inadecuada, la mayoría de los agentes carecían de chalecos antibalas y solo unas pocas docenas tenían dispositivos de comunicación inalámbricos. Además, a los agentes armados se les asignaron solo 4 cartuchos de munición por persona. Al llegar, Jim organizó el equipo en pequeños grupos de 5 a 10 miembros, distribuyendo uniformemente personal y armas, y entraron al bosque en fila india, manteniendo la línea de visión entre los grupos. A pesar de las frías temperaturas y la espesa niebla, Jim está decidido a atrapar al atacante, aunque teme por la seguridad de sus agentes, sabiendo que el asesino es despiadado e inmoral. Durante la búsqueda, un guardaparque le dijo a Jim que había humo en el bosque y ordenó a un perro policía que le mostrara el camino. Después de unos 20 minutos, vieron un auto en llamas y Jim especuló que era el rover marrón que estaban buscando. A pesar de que el auto se quemó hasta quedar irreconocible, Jim ordenó a los perros que detectaran rastros humanos y continuaron buscando en el área. Finalmente, Jim encontró varios trozos de piel de animal envueltos en hojas y ramas de árboles cerca, lo que sugiere que el atacante los había usado como escondite, pero luego huyó. Cuando el cielo se oscureció y las señales de radio se debilitaron, se suspendió la búsqueda. Jim sacó al grupo del bosque y estableció puestos de seguridad alrededor del perímetro mientras ordenaba a los oficiales que advirtieran a los residentes cercanos que permanecieran en el interior por seguridad. A pesar de una búsqueda de 2 días en la que participaron miles de agentes, el escurridizo atacante permaneció prófugo y los medios lo apodaron el asesino de fantasmas. La falta de progreso ejerce más presión sobre la policía, especialmente sobre Jim, pero él sigue decidido. En cambio, tuvo una nueva idea. Jim cree que, si bien una persona puede mentir sobre su nombre cuando la policía la interroga, sería difícil anotar una fecha de nacimiento en el acto. Puedes utilizar la fecha de nacimiento registrada de David como punto de partida para tu investigación. Durante los 2 días siguientes, Ken, como uno de los oficiales que vio al tirador, se involucró en esta investigación. El 28 de junio, 2 días después, el caso tuvo un gran avance. Ken está seguro de haber encontrado a la persona que le disparó. Su nombre es Barry Prudhomme. Barry Prudhomme nació el 18 de octubre de 1944 en Leeds. Su padre era soldado y su madre, Kathleen Edwards, era costurera. Barry fue producto de un romance de corta duración entre sus padres, quienes pronto se separaron después de su nacimiento. Kathleen lo crió sola en el número 39 de Grove Lane en Leeds, en una tarea difícil. Cuando Barry tenía 5 años, su madre se volvió a casar con Alex Prudhomme. Barry siempre ha sido callado e introvertido, y su padrastro mostró poco interés en él, lo que hace que Barry se sienta aún más aislado y paranoico. Él cree que solo su madre es su verdadera familia. A la edad de 15 años, en 1959, Barry fue enviado a una escuela especial en el pueblo de Erickville, condado de Durham, por robo. Después de graduarse, se formó como electricista y se ganó la vida trabajando en ello. En octubre de 1965, Barry se casó con Gillian Wilson, que en ese momento tenía 19 años. Tuvieron un hijo y una hija juntos. Barry tiene un gran interés en las armas de fuego y también es un ávido amante de la naturaleza. En 1969, Barry sirvió en una unidad especial de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Territoriales del Ejército, especializándose en operaciones encubiertas como contraterrorismo y reconocimiento. Sin embargo, Barry fue descalificado por no pasar una evaluación psicológica. Después de dejar el ejército, Barry abrió una tienda de comestibles para llegar a fin de mes, pero tuvo dificultades para mantenerse a flote, lo que provocó dificultades financieras para la familia de 4. En 1973, la madre de Barry, Kathleen, murió ahogada en un accidente, dejando a Barry en un luto prolongado. En 1977, Barry se fue a trabajar a una plataforma petrolera en Medio Oriente para ganar dinero extra. Pero durante ese tiempo, su esposa, Wilson, lo traicionó y le quitó todo el dinero de su cuenta bancaria. Estas series de contratiempos cambiaron el temperamento de Barry, haciéndolo irritable y, a veces, incapaz de controlar sus emociones. Poco después, Barry conoció a una nueva novia, Carol,
y viajó con ella a plataformas petroleras en Canadá y Estados Unidos. Cuando se quedó sin dinero, encontró trabajo localmente por un tiempo. Durante este tiempo, Barry obtuvo una pistola accidentalmente en Estados Unidos y la contrabandeó de vuelta a Inglaterra a finales de 1981. Era una Beretta 71 calibre 22, un arma ligera con poco retroceso. En enero de 1982, Barry regresó a Leeds y tuvo una discusión con un hombre mientras conducía. Atacó violentamente al hombre con una barra de hierro, lo que provocó que lo acusaran. Mientras esperaba el juicio, agotó sus ahorros para la fianza y se fugó durante el periodo de fianza. La policía de West Yorkshire lo persiguió y su novia Carol también lo abandonó. El abandono de su padre, la muerte de su madre, la traición de su esposa y la partida de su novia. Todas estas sucesivas desgracias hicieron que el carácter de Barry se volviera cada vez más excéntrico. Sentía que era la persecución policial la que había arruinado su vida. Para evadir la captura, Barry compró un automóvil Chevrolet en el mercado negro y se escondió en las afueras de Leeds hasta que mató al oficial David el 17 de junio. La policía ahora sabía que estaban lidiando con un asesino bien entrenado y despiadado que era experto en supervivencia en la naturaleza. Las autoridades buscaron de inmediato en la residencia de Barry, donde encontraron una citación de West Yorkshire y un libro titulado Vivir sin morir, que detallaba habilidades de supervivencia en la naturaleza. Mientras tanto, los resultados del análisis balístico mostraron que las balas utilizadas para matar al oficial David y a George provenían de la misma pistola. Posteriormente, la policía divulgó la información de Barry a los medios de comunicación, convirtiéndolo en el criminal más buscado del Reino Unido de la noche a la mañana. Sin embargo, a pesar de esto, Barry desapareció sin dejar rastro. En la mañana del 28 de junio, la estación de policía de Melton recibió una llamada de un comerciante que informaba sobre un hombre sospechoso que se parecía a Barry cerca de la oficina de correos en la zona antigua de Melton. La oficina de correos estaba en las afueras del pueblo, a solo unos 200 metros de la estación de policía de Melton. Al recibir la llamada, el oficial David Winte y su subalterno fueron inmediatamente a investigar. David vio al objetivo en un pequeño sendero detrás de la oficina de correos y se acercó mientras su subalterno se quedaba en el auto. El hombre sospechoso sacó un arma de su bolsillo y David lo reconoció como el criminal más buscado número 1, Barry. David rápidamente buscó refugio, notando un muro bajo cerca. Mientras intentaba trepar sobre él, Barry disparó 2 tiros, alcanzando a David, pero ninguno fue fatal. Pensando que Barry había huido, David trepó el muro, solo para que Barry apareciera repentinamente y le disparara 2 veces en el pecho, matando a otro oficial cerca de la estación de policía. Al escuchar los disparos, el subalterno de David informó la situación a la estación de policía. Jim ordenó de inmediato sellar las carreteras de entrada y salida del pueblo y movilizó a más de 500 oficiales y más de 50 adiestradores de perros. Llegaron al lugar en 40 minutos y rodearon todo el pueblo. Mientras tanto, 2 helicópteros buscaron en el espacio aéreo sobre el pueblo. Los reporteros de noticias y los carros de radio se apresuraron al pueblo al escuchar la noticia. Justo cuando se estaban reuniendo en el polideportivo, sonó un disparo, causando caos. Sin embargo, más tarde se confirmó que fue un accidente, con un oficial de policía que disparó accidentalmente su arma. Considerando el bochorno causado por la operación de búsqueda anterior, Jim temporalmente no responsabilizó al oficial por su error y no reveló la verdad a los reporteros. En cambio, Jim quería aprovechar el incidente para permitir que los reporteros difundieran información errónea, creando una atmósfera tensa en el pueblo para que los residentes fueran conscientes del peligro y se quedaran en sus casas. Esto también aumentaría la moral de los oficiales participantes, quienes continuaron con su búsqueda exhaustiva. Sin embargo, la fuerte lluvia durante los siguientes 2 días obstaculizó la investigación, dejando a Jim decepcionado de que Barry probablemente ya hubiera abandonado el pueblo. Esta fue otra operación fallida. El 30 de junio, cuando la situación se intensificó, Kenneth, el jefe de la policía de North Yorkshire, tomó el mando.
Permitió que Jim continuara como su subalterno en la investigación. Esa mañana, un hombre peculiar había pasado la noche en la estación de policía de Melton. Afirmaba querer ayudar a la policía a atrapar a Barry. Kenneth se reunió con un hombre llamado Eddie McGee. Eddie solicitó unirse a la operación de búsqueda. Resultó que Eddie había sido instructor de entrenamiento físico en el Servicio Aéreo Especial, al igual que Barry, con una amplia experiencia en combate. Eddie se retiró del ejército después de 22 años de servicio y actualmente dirigía una escuela de entrenamiento de supervivencia en Harrogate, North Yorkshire. El libro Vivir sin morir, encontrado en la residencia de Barry, era venerado por los entusiastas de la naturaleza como una Biblia, y Eddie era su autor. Eddie le dijo a Kenneth que sus habilidades de supervivencia las había aprendido de aborígenes australianos y los bosquimanos de África. Ambos hijos de Eddie eran oficiales en el departamento de policía de North Yorkshire. Eddie esperaba contribuir a la operación de búsqueda. Kenneth sabía que Barry era un oponente formidable y necesitaban urgentemente la experiencia de un experto en supervivencia experimentado como Eddie. Por lo tanto, aceptó la inclusión de Eddie. Bajo la escolta de oficiales armados, Eddie descendió del helicóptero. Cuando los medios de comunicación se enteraron de que Eddie también estaba involucrado en la operación de búsqueda, creyeron que la policía debía estar desesperada por depositar sus esperanzas en un experto en supervivencia. Pensaron que era una broma. Eddie comenzó su trabajo en medio del escepticismo, abordando el problema desde la perspectiva del perseguido. ¿Dónde estaba el lugar más seguro? ¿Qué situaciones podrían surgir? ¿Cuál era la solución óptima si se enfrentaba a esas situaciones? Cada pequeño detalle podría ser crucial, como una telaraña. ¿Cuánto tiempo le llevaría a una araña repararla si se rompiera? Eddie fue al último lugar donde se vio a Barry, recorriendo los senderos boscosos pantanosos de Melton. Volteó cada piedra, sin dejar de lado ni siquiera una oveja que ordeñaba a una oveja. La operación de búsqueda de Eddie parecía desincronizada con las demás. 2 días después de que Eddie se uniera a la operación, los reporteros estaban ansiosos por conocer su progreso. La policía celebró una conferencia de prensa donde Kenneth mencionó que habían hecho algunos avances sin divulgar detalles específicos. En realidad, Kenneth estaba convencido de que Barry todavía se escondía en algún lugar del pueblo. Continuó difundiendo desinformación a los medios, afirmando que aún estaban buscando en el bosque de Derby. Quería que Barry viera y creyera en el área de búsqueda, confundiendo el enfoque de la operación. Mientras tanto, Kenneth solicitó el arsenal más grande en la historia de la policía británica, mejorando aún más el equipo de los oficiales y aumentando el número de personal de búsqueda, con un total de más de 4,000. En los días siguientes, la policía recibió docenas de llamadas de testigos autoproclamados, con una llamada destacando entre ellas. El informante informó haber visto a un hombre con un abrigo gris claro en los bosques en las afueras del pueblo, similar a la ropa que usaba Barry. La policía se movilizó rápidamente, con helicópteros en el aire y oficiales armados avanzando en tierra. Ahora, cada oficial estaba equipado con un arma de fuego, lo que fortalecía significativamente sus capacidades de combate en comparación con antes. Tras una extensa búsqueda, efectivamente encontraron un refugio improvisado en el borde del bosque. Estaba cerca de un muro bajo, un lugar ideal para esconderse que era difícil de detectar. Había señales recientes de habitación en el refugio. La policía especulaba que Barry había estado escondido allí durante los últimos días. Llegaron más refuerzos, peinando los bosques y campos circundantes, pero aún así no encontraron nada. Barry se escapó una vez más. Sin embargo, Eddie creía que una persona entrenada como Barry no se movería casualmente. Era más probable que se escondiera que se expusiera. Se quedaría en un lugar durante 3-4 días y luego saldría a buscar comida y agua. Kenneth celebró otra conferencia de prensa y señaló que Barry haría cualquier cosa para encontrar comida y podría aparecer en cualquier momento. Esperaba que la gente cooperara si se encontraba con Barry y no resistiera. Creía que era más oscuro antes del amanecer y que pronto todo terminaría.
La operación de búsqueda, de hecho, dio un giro el 4 de julio. Alrededor de las 5 de la mañana, la estación de policía de Melton recibió una llamada informando que Barry había tomado como rehenes a una familia durante 11 horas antes de irse en medio de la noche. La llamada era de la familia Johnson. La policía se apresuró de inmediato al lugar donde los Johnson describieron la situación. El día anterior, el 3 de julio, alrededor de las 4 de la tarde, Barry se había colado en el baño de los Johnson siguiendo las vías del tren, a solo unos 400 metros de la estación de policía de Melton. Encontró comida para gatos enlatada, la comió y luego irrumpió en la casa, apuntando con la pistola a la dueña de la casa. Los Johnson no intentaron resistir. Barry incluso cocinó la cena en la cocina. Después de la cena, encendió la televisión, que transmitía noticias sobre la búsqueda. No había visto televisión sentado en el sofá durante mucho tiempo. En la televisión vio a Eddie, lo que le pareció algo irónico, ya que había sido enseñado por Eddie y había leído su libro. Ahora Eddie lo estaba rastreando. Sin embargo, Barry estaba muy seguro, diciendo a los Johnson que Eddie nunca lo encontraría. Cuando la televisión mostró a Kenneth siendo entrevistado, Barry dijo con enojo que mataría a Kenneth. Los Johnson se comportaron excepcionalmente bien, logrando calmar a Barry con éxito e incluso llevándose bien con él. Durante su interacción, Barry expresó arrepentimiento hacia los Johnson, deseando que el tiempo pudiera retroceder y no hubiera matado a esos dos oficiales. No solo Barry no lastimó a la pareja, sino que antes de irse incluso le dio un anillo de paracaidista al dueño de la casa, y Bessie preparó un sándwich extra para Barry, quien les agradeció sinceramente. Estaba contento de haber conocido a su familia y dijo que era su última cena. Sabía que la muerte se cernía sobre él. Después, Kenneth analizó que fue el síndrome de Estocolmo lo que salvó a la familia Johnson. Gradualmente simpatizaron con Barry durante su interacción, comenzando desde la conformidad forzada hasta la empatía genuina, haciendo que Barry sintiera el calor de una familia. Al enterarse de la situación, Eddie llegó cerca de la casa de los Johnson para investigar el paradero de Barry. No pasó mucho tiempo después de eso. Él estaba cerca de la casa de los Johnson y encontró rastros de Barry. Eddie notó el rocío perturbado en el césped, lo que indicaba actividad reciente. Así que siguió el rastro de rocío y finalmente llegó al césped del club de tenis, a solo 300 metros del centro de comando temporal para la operación de búsqueda. Barry había dejado huellas en el césped nuevamente, confirmando la evaluación de Eddie. Además, encontró una huella de pie y, tras un examen más detenido, confirmó que era reciente. Continuó siguiendo el rastro y eventualmente se detuvo en un lugar cerca de un muro. Allí, entre las malas hierbas crecidas, dos tablas de madera viejas se apoyaban contra el muro, con una sábana de plástico extendida debajo de ellas. Parecía otro refugio improvisado. Eddie se acercó con precaución, preparándose para levantar la sábana cuando la vio moverse ligeramente. Se alejó rápidamente y señaló que Barry estaba allí. Los oficiales informaron este descubrimiento al centro de comando y Kenneth llegó con el equipo de armas de fuego. Un oficial usó un megáfono para llamar al refugio, esperando que Barry se rindiera. Rodearon el césped, con armas apuntadas al refugio casi cada metro, mientras que los tiradores de élite tomaban posiciones para apuntar al objetivo. Un oficial cauteloso se acercó al refugio. Pero cuando estaba a punto de apartar la tabla de madera, un disparo lo interrumpió. Kenneth indicó al oficial que retrocediera y ordenó un contraataque. Después de una ráfaga de disparos, todavía no hubo respuesta desde el refugio. Luego, la policía lanzó 2 botes de gas lacrimógeno, con la esperanza de sacar a Barry, pero aún no hubo respuesta. Después de esperar 5 minutos, los oficiales decidieron disparar nuevamente, pero todavía no hubo respuesta desde el refugio. Unos minutos después, los oficiales se acercaron y descubrieron a Barry tendido sin movimiento en el interior. Eddie había demostrado sus capacidades en esta operación y fue elogiado por ello. Sin embargo, esta operación también generó controversia, con personas criticando a la policía por empujar a Barry al límite y luego matarlo.
Kenneth abordó esto en una conferencia de prensa, declarando que cuando la fuerza y la violencia se exhiben de manera cruel, el poder de la ley y el orden deben demostrarse aún más firmemente. El Dr. Shiva, un patólogo forense de la Universidad de Leeds, realizó una autopsia a Barry. El informe de la autopsia reveló que Barry había recibido un total de 21 disparos, con 3 disparos en la cabeza, uno de los cuales ingresó por el costado de la sien. El análisis balístico confirmó que la bala que causó la muerte de Barry fue disparada desde la pistola calibre 22 de Barry, lo que indica suicidio. El primer disparo escuchado por el equipo de búsqueda fue Barry accionando el gatillo contra sí mismo. Barry fue enterrado en el cementerio de su ciudad natal sin lápida. El caso de la casa de Barry Prudhomme no es solo una historia de persecución y un final tenso, sino también una lección de unidad y determinación comunitaria. La cooperación entre miles de agentes de policía y la comunidad activa dio como resultado una investigación exhaustiva que llevó al criminal ante la justicia. Más importante aún, este caso ha puesto de relieve el espíritu inquebrantable de las personas frente a todas las situaciones, y también es un testimonio del poder de la solidaridad y la determinación en la lucha contra el crimen.